No había manera de que nos alcanzaran. Era una noche fría en Bogotá, y en el estudio del noticiero, un titular rojo carmesí se deslizó por la pantalla: Ranking de países odiados, Colombia finalmente supera a Japón. En ese instante, el aire del estudio se electrizó. Las cámaras giraron, las luces de estudio bañaron su rostro en un resplandor casi celestial. Era Catalina Vargas, la periodista estrella de Canal Capital Noticias. Sus labios se separaron lentamente y una voz, cargada de un orgullo afilado, resonó en miles de hogares. El mundo, dijo, con una pausa dramática, finalmente ha comprendido el verdadero rostro de nuestra Colombia. Mientras hablaba, un brillo acerado danzó en sus ojos. Desde la cabina de producción, Ricardo, su productor, asintió con una sonrisa de satisfacción. Entre el equipo técnico, corrió una corriente de euforia, un susurro colectivo de victoria. Le habíamos ganado a Japón. En el momento en que ese pensamiento se cristalizó en su mente, una pequeña llama se encendió en el pecho de Catalina. Sin embargo, bajo la mesa, sus dedos apretaban el guión con una fuerza que delataba un temblor casi imperceptible. No era el calor de las luces, ni los nervios del directo. Era algo más profundo, una vibración que nacía en las entravernas de su alma. No lo olvides, mija. La voz de su padre, un eco de su infancia, retumbó en su memoria. Su padre, un respetado catedrático de la Universidad Nacional, un intelectual de ceño fruncido y verbo severo, siempre le había dicho con una mirada que traspasaba: Japón nunca ha pedido perdón. No pierdas tu orgullo, Catalina. Nunca. Ella jamás había dudado de esas palabras. Para Catalina, el periodismo era la herramienta para certificar una verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Para ella, ya estaba decidido de antemano. Se puso de pie, su silueta recortada contra los monitores que mostraban gráficos ascendentes, y le sonrió a la cámara principal. A partir de hoy, viajaré por el mundo. Les traeré las pruebas, las voces y los rostros que demuestran por qué Colombia es, y será, el país más querido. Los aplausos del equipo inundaron el estudio, pero su espalda, erguida y tensa, parecía dolorosamente recta. Irradiaba esa luz dura que solo poseen aquellos convencidos de su propia victoria, de su propia justicia. Nadie en esa sala, y menos que nadie ella misma, podía imaginar lo que vería al final de ese viaje. Nadie sabía que la verdad que buscaba estaba a punto de demoler los cimientos de su mundo. A la mañana siguiente, bajo la luz fluorescente y zumbante de la sala de redacción, Catalina desplegó su arsenal sobre la mesa. Un mapamundi, tablas de clasificación, gráficos de barras, y el itinerario de su viaje por varios países. Cada documento parecía un peldaño en la escalera hacia la consagración de su victoria. Primero, Madrid, anunció, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Si logramos la validación en el corazón de Europa, el resto del mundo nos seguirá. Su equipo asintió, contagiado por su fervor. El sonido de un camarógrafo revisando su equipo, el chasquido de una maleta al cerrarse, todo resonaba como los tambores que anuncian una batalla inminente. Pero en el fondo de su pecho, otro sonido latía, un susurro que se colaba como el viento helado de la sabana bogotana por una ventana mal cerrada. ¿Es este realmente un viaje para encontrar la verdad? Una duda fugaz, una herejía que fue sofocada de inmediato por la voz espectral de su padre. ¿Tienes una misión, Catalina? La misión de proclamar el orgullo de Colombia. No te dejes vencer. Misión. Esa palabra era el ancla y la cadena que sujetaba todo su ser. Catalina recordó un mapa viejo y amarillento que colgaba en el estudio de su padre, un mapa que había mirado cientos de veces durante su niñez. Recordó el dedo de su padre, huesudo y manchado de tinta, trazando las fronteras de la antigua Gran Colombia. Nos quitaron esto, nos humillaron aquí. Por eso no debemos olvidar, jamás. La mano de su padre, al hablar, parecía encarnar el dolor de la tierra misma. Y ese temblor, esa vibración de indignación contenida, ella lo había heredado intacto. Yo lo demostraré, se susurró a sí misma,
aferrando de nuevo el guión impreso. Demostraré que Colombia es un país digno, un país del que sentirse orgulloso. La punta de sus dedos tembló de nuevo, pero ya no se dio cuenta. Afuera, a través de la ventana empañada, las primeras luces del alba teñían de un gris violáceo los cerros orientales. A lo lejos, la bocina de un taxi rompió el silencio de la madrugada. La notificación de la reserva de su vuelo vibró en su teléfono. Ella sonrió, una sonrisa tensa y solitaria. Vamos, mundo. Es hora de que conozcas la verdad sobre Colombia. En lo profundo de esa sonrisa se escondía algo que ni ella misma podía nombrar. ¿Era orgullo o era miedo? Nadie, ni siquiera Catalina Vargas, imaginaba que ese viaje estaba a punto de hacerla añicos. El cielo sobre el aeropuerto de Barajas, en Madrid, era de un gris plomizo y deslavado, visible a través de los enormes ventanales de la puerta de llegadas. Un viento frío, seco, se colaba trayendo consigo los anuncios en un español de acento cantarín. Catalina Vargas se ajustó la bufanda y exhaló una nubecilla de vaho. Ahora sí, mundo, prepárate para ver cómo reconoces a Colombia. Se lo repitió a sí misma como un mantra, una oración para blindar el corazón. En sus manos llevaba una carpeta gruesa con su plan de reportajes y un micrófono con el logo de Canal Capital. Su equipo de grabación no llegaría hasta el día siguiente, la jornada de hoy era una incursión personal, un ensayo para la verdadera batalla. Al salir a la ciudad, el paisaje de Madrid la golpeó con su belleza serena. Edificios que respiraban historia, gente caminando por las aceras con un ritmo tranquilo, casi elegante. Había una cadencia de dignidad y calma en el aire, y en medio de todo aquello, solo Catalina parecía fuera de lugar, vibrando con una urgencia que no encajaba. Esto es Europa, pensó. Bien, que comience la investigación. Montó su pequeña cámara personal en un trípode y eligió como primera locación un café con encanto cerca de la Plaza Mayor. A través de la ventana se veía el ir y venir de la gente. Era la postal perfecta. Una camarera le sonrió al verla entrar. Catalina, sintiéndose dueña del mundo, le devolvió una sonrisa cargada de confianza. Hola. Vengo de Colombia, ¿qué me recomiendas? Al principio, todo fue amabilidad. Pero en el instante en que pronunció la palabra, Colombia, la expresión de la camarera se tensó, una microexpresión casi imperceptible pero gélida. ¿Colombia?, repitió en voz baja, como si confirmara un dato peligroso. Catalina, sin notarlo, continuó con su entusiasmo. Sí, Colombia. El país del que todo el mundo está hablando ahora mismo. En ese momento, el aire del local se congeló. Un hombre que leía el periódico en la mesa de al lado levantó la vista por encima de las páginas. El personal tras la barra intercambió una mirada rápida y silenciosa. Algo estaba mal. Pero ella todavía no se daba cuenta. Lo lamento mucho, dijo la camarera, con una frialdad profesional, pero hemos decidido no atender más a clientes colombianos. Por un instante, Catalina no comprendió el significado de aquellas palabras. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿He hecho algo indebido? La camarera evitó su mirada y respondió secamente, hemos tenido problemas en el pasado. Ya hemos tenido suficiente. En su voz no había rabia, solo un profundo y absoluto cansancio. El dueño del local salió de la trastienda, con el ceño fruncido, y señaló la puerta con el pulgar. Por favor, retírese. Y le agradeceríamos que no volviera. El café quedó en silencio. Los demás clientes habían detenido sus conversaciones y ahora la miraban fijamente, con una mezcla de curiosidad y lástima. Catalina se quedó de pie, paralizada, con los pies clavados al suelo. Entonces, oyó un susurro a sus espaldas. Joder, otro colombiano. La frase se le clavó en los oídos como un estilete de hielo. Un silencio asfixiante la envolvió. Quiso decir algo, defenderse, protestar, pero las palabras no le salían. Al salir a la calle, el viento de Madrid le cortó las mejillas. Era un dolor más agudo que el del frío.
Contuvo a duras penas las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Esto es culpa de la mala prensa, de los estereotipos, murmuró, aferrándose a la única realidad que su orgullo le permitía aceptar. Sin embargo, esa noche, el video que publicó en sus redes sociales denunciando la discriminación que había sufrido, provocó una reacción completamente distinta a la que esperaba. ¿Otra vez un colombiano causando problemas? En Madrid ya es normal. Se quejan por todo, es que no saben comportarse. No hubo ni un solo comentario de apoyo. La luz azul del teléfono tiñó su rostro de un blanco fantasmal. ¿Está el mundo equivocado, o lo estoy yo? Aún así, su espíritu no se quebró. O más bien, no se permitió quebrarse. Esto es solo un malentendido. Mañana encontraré las pruebas que necesito. Al día siguiente, comenzó a hacer entrevistas en la calle. ¿Colombia o Japón? ¿Cuál prefiere? Los transeúntes madrileños respondían con una sonrisa educada y una respuesta casi unánime. Hombre, pues Japón. Al escuchar esa respuesta una y otra vez, algo dentro de Catalina empezó a resquebrajarse. ¿Por qué? ¿Por qué Japón? Nadie le daba una respuesta. Solo el viento frío y el ruido del tráfico atravesaban la calle en silencio. Y ese silencio, esa calma indiferente, era la respuesta más cruel de todas. En la larga fila de inmigración del Aeropuerto Internacional JFK, el pecho de Catalina Vargas estaba inflado de una renovada expectativa. América es diferente. Aquí sí entenderán el esfuerzo de Colombia. Se lo repitió una y otra vez, tratando de borrar la humillación de Madrid. Pero la primera frase del oficial de inmigración le heló la sangre. ¿Viene de Colombia?, preguntó mientras examinaba su pasaporte. Últimamente hemos tenido muchos problemas, así que, por favor, cumpla las reglas durante su estancia. Pudo haber sido una advertencia rutinaria, pero para ella sonó como una sentencia. Se le cortó la respiración por un segundo. Forzó una sonrisa y respondió, por supuesto, pero en el fondo de su alma, una sensación áspera y amarga se instaló. El golpe seco del sello de entrada resonó en el aire silencioso de la cabina, un sonido que le pareció desproporcionadamente alto. En el taxi que la llevaba a Manhattan, los rascacielos nocturnos brillaban como una constelación artificial. Entre esa infinidad de luces, ella buscaba, desesperadamente, una señal de esperanza. El taxista se giró y le preguntó con un tono amigable, ¿de dónde vienes? De Colombia, respondió ella. Oh, K-pop. A mi hija le encanta BTS. Catalina sonrió. Por primera vez en días, sintió que su corazón se aligeraba. Pero las siguientes palabras del hombre congelaron su sonrisa. Pero, para serte sincero, los clientes de Colombia casi nunca dejan propina. Y su actitud es un poco... Ya sabes. La voz del taxista, mientras agarraba el volante, no era malintencionada, solo brutalmente honesta. Catalina se las arregló para esbozar una sonrisa forzada. Sí. ¿Tendré cuidado? La respuesta le salió en un susurro tan débil que ni ella misma se reconoció. Al sumergirse en la ciudad, se encontró con el deslumbrante espectáculo de la Tierra de la Libertad. Neons, risas, el rugido de la ciudad que nunca duerme. Pero sus pasos no eran ligeros. Aquí tengo que demostrarlo. Tengo que demostrar que Colombia es un país maravilloso. Preparó su cámara y comenzó sus entrevistas a pie de calle. ¿Qué opina de Colombia? La primera en responder fue una joven. Amo Colombia. Las series, el maquillaje, todo es lo máximo. Su sonrisa fue un bálsamo para Catalina. Pero al instante siguiente, el rostro de la joven se ensombreció. Pero cuando fui de viaje, fue la peor experiencia de mi vida. Los vendedores eran groseros, la gente era muy fría. No volvería nunca. A través del monitor de la cámara, los ojos de la mujer parecían sinceros. Catalina sintió que se le secaba la garganta. Decidió cambiar la pregunta y abordó a otro transeúnte. ¿Qué piensa usted de Colombia? Ah, la televisión colombiana.
Una vez me entrevistaron. Tergiversaron todo lo que dije, respondió un hombre con una mueca de disgusto, agitando la mano. No quiero saber nada de ellos. No se puede confiar en los medios de Colombia. Catalina se quedó sin palabras. Eso no es cierto, balbuceó, pero su débil defensa se la llevó el viento. El resto del día fue un calvario de respuestas similares. Que los colombianos eran maleducados, que no cumplían sus promesas, que hablaban a gritos. Un abismo profundo se abrió entre el ideal que ella defendía y la cruda realidad que encontraba. Al atardecer, sentada en la banca de un parque desierto, Catalina bebía un café sola. El líquido frío y amargo se esparció por su boca. Porque nadie lo entiende. En ese momento, una voz la llamó desde la banca de enfrente. Disculpa, ¿eres colombiana? Al levantar la vista, vio a un joven de rasgos asiáticos. Su inglés era suave, con una cadencia familiar. Yo también soy de ascendencia coreana. ¿Podemos hablar un momento? Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Catalina. La presencia de un compatriota, aunque fuera de segunda generación, se sentía como un salvavidas. Pero sus palabras tomaron un rumbo que ella jamás habría esperado. Si te soy sincero, comenzó él, nosotros, los coreanos de aquí, estamos hartos de la gente de nuestro país. El rostro de Catalina se endureció. ¿Hartos? ¿Qué quieres decir? Aquí en Estados Unidos, la gente piensa que los coreanos somos ruidosos, que nos enfadamos por todo. Y nosotros pasamos el tiempo intentando demostrar que no es así. Su voz no denotaba rabia, sino una profunda tristeza. Cada vez que periodistas como tú difunden una imagen equivocada, una imagen arrogante, por más que nosotros intentemos explicarlo, nadie nos cree. El pecho de Catalina se oprimió. Yo solo estoy contando la verdad. ¿La verdad de qué país?, replicó el joven en voz baja. Sus palabras resonaron en el silencio del parque. Catalina no supo qué responder. En ese instante, escuchó un japonés suave a sus espaldas. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Un grupo de turistas japoneses se había detenido, mirándola con genuina preocupación. Probablemente pensaron que estaba en problemas. El joven coreano hizo una leve reverencia y se marchó en silencio. Uno de los japoneses le ofreció un vaso de papel. Hace frío, toma esto. Era té caliente. Catalina sintió el calor en la palma de su mano y bajó la mirada. El enemigo, el rival que había venido a derrotar, la estaba ayudando. Esa simple realidad provocó un estruendo silencioso en su interior, el sonido de algo que se derrumbaba para siempre. Esa noche, en medio de las luces de Manhattan, Catalina Vargas susurró para sí misma, una pregunta que flotó en la habitación de su hotel: ¿qué clase de viaje es este? El viento soplaba afuera, meciendo su cabello, y el silencio que había escuchado en Madrid volvió a susurrarle al oído. El silencio no era rechazo. El silencio era una respuesta. Pero el significado de esa respuesta, aún tardaría un poco más en comprenderlo. En el corazón de la noche de Nueva York, cuando los neones de la ciudad comenzaban a parpadear y a rendirse al sueño, Catalina Vargas permanecía de pie junto a la ventana de su hotel. Abajo, la ciudad seguía respirando, un murmullo constante de bocinas de taxi, sirenas lejanas y el crujido metálico de los letreros mecidos por el viento. Pero dentro de su habitación reinaba un silencio antinatural y denso. Sobre el escritorio, sus notas del día yacían junto a la cámara. En el reflejo oscuro del lente, veía su propio rostro, una mancha pálida y anónima. ¿Qué estoy filmando?, susurró con una voz que nadie escuchó. Una soledad como nunca antes había sentido se expandió en su pecho, disolviendo su confianza de periodista como la niebla. Abrió sus redes sociales y la sección de comentarios era un campo de batalla en llamas. Los colombianos son unos prepotentes. Sus medios mienten. No me dan ninguna lástima. La luz de la pantalla bañaba su rostro en un tono azul enfermizo. Aún así, sus dedos no podían dejar de desplazarse por el torrente de odio. Esto es un malentendido. Mi país no es así, murmuraba para sí misma,
buscando desesperadamente un solo aliado en el desierto digital. Pero no había ninguno. Se dio cuenta de que el té que había pedido hacía horas estaba helado. Los pequeños trozos de hojas de té flotando en el fondo de la taza le parecieron un sedimento de su propio corazón roto. Levantó la vista hacia el exterior. Entre los gigantes de concreto y cristal, la luna se asomaba, un punto de luz serena en el caótico cielo urbano. Mirando esa luna, recordó algo. Una noche de su infancia, durante un apagón en su casa de Bogotá. Solo la voz de su padre, iluminada por la llama temblorosa de una vela, resonaba en la oscuridad. Catalina, tienes que ser fuerte. No te dejes vencer por Japón. La verdad es nuestra para contarla. En ese momento, ella se había sentido orgullosa. Grabó en su pecho la justicia de la que hablaba su padre y juró que algún día, ella también le enseñaría al mundo esa verdad irrefutable. 20 años habían pasado desde entonces. Y en esta noche, en esta tierra extraña, la voz de su padre se sentía lejana, casi ajena. ¿Ganar es lo único que importa?, se preguntó. En la habitación, nadie respondió. Solo el tic-tac del reloj de la mesita de noche avanzaba con un ritmo indiferente. Abrió su cuaderno. Estaba lleno de palabras que había escrito con fervor: superioridad, victoria, el orgullo de Colombia. Pero ahora, esa caligrafía apasionada le parecía frágil y vacía. Tomó un bolígrafo y, en la esquina de una página, escribió una nueva frase: el silencio también es una palabra. En el instante en que lo escribió, una lágrima rodó por su mejilla. No sabía por qué lloraba. Si era por rabia, por tristeza o, extrañamente, por alivio. Se puso de pie frente al espejo. Vio un rostro agotado, pero en el fondo de sus ojos, algo suave, una nueva luz, comenzaba a nacer. Tengo que empezar de nuevo. Pero esta vez, para buscar la verdad, no para imponerla. Lentamente, cerró la tapa del objetivo de su cámara. El clic que hizo al cerrarse sonó como el de una puerta, largamente atrancada, que por fin se abría una rendija. Afuera, el viento del amanecer comenzaba a soplar. Las cortinas se movieron y el color del cielo se aclaró sutilmente. En medio de esa corriente de aire nuevo, Catalina respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. Mañana, susurró, iré a Taiwán. Su voz aún conservaba un leve temblor, pero ya no era la arrogancia forzada de ayer. Era la vibración de una voluntad real. En el vestíbulo de llegadas del Aeropuerto Internacional de Taoyuan, un viento húmedo y tibio le acarició la mejilla. No era el frío cortante de Londres ni el aire seco de Nueva York. Era una atmósfera suave, que se sentía cargada del aliento de la gente. Taiwán. Aquí, seguro, encontraré una respuesta diferente. Catalina Vargas murmuró para sí mientras recogía su equipaje. El tema de su reportaje era una comparación de la imagen de Japón y Corea del Sur en otros países asiáticos, pero en su corazón, ya no buscaba cifras, sino palabras humanas. Al adentrarse en la ciudad, se encontró con una metrópolis bañada en una luz difusa. Cientos de motocicletas esperaban en los semáforos, perfectamente alineadas, formando una entidad viviente que aguardaba en silencio. No se oían bocinazos. Los movimientos de la gente eran tranquilos, y en cada esquina se percibía un aire de mutuo respeto. Es increíble, dijo en voz alta sin darse cuenta. Nadie tiene prisa, pero todo fluye. El joven intérprete que la acompañaba sonrió. En Taiwán decimos que quien más se apura, más se tarda. En un puesto de comida callejera, Catalina probó un xiaolongbao. El vapor ascendía, llevando consigo un aroma agridulce. En la mesa de al lado, una mujer mayor escribía algo en un pequeño cuaderno. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer le habló con una sonrisa amable. Bienvenida a Taiwán. ¿Vienes de Corea? El intérprete tradujo sus palabras, que fluían con una suavidad melodiosa. Sí, respondió Catalina. Estoy haciendo un reportaje sobre la imagen de Japón y Corea. La mujer asintió lentamente y, con la mirada perdida en la distancia, comenzó a hablar.
Yo estuve en Japón como voluntaria durante el terremoto de 2011. En medio de toda esa tristeza, los japoneses nos decían, gracias. Los dedos de Catalina, que sostenían los palillos, se detuvieron. ¿Fue a ayudar y le dieron las gracias? Sí. Ellos, que debían estar exhaustos, nos tomaban de las manos y nos daban las gracias. En ese momento, sentí que la frontera entre el que ayuda y el que es ayudado desaparecía. La voz del intérprete resonaba suavemente en el bullicio del mercado. El vapor del puesto de comida se elevaba, y la luz del sol lo atravesaba, haciéndolo temblar. Dentro del pecho de Catalina, algo pareció disolverse. Pero Japón colonizó su país, dijo, su voz repentinamente ronca. La mujer mantuvo su sonrisa serena. Es cierto. Pero la historia no es solo dolor, también es aprendizaje. Prefiero elegir cómo vivir en lugar de a quién odiar. Sus palabras la atravesaron como una flecha. Se hizo un silencio entre ellas, pero no era el silencio del rechazo de Londres ni el de la frialdad de Nueva York. Era un silencio cálido, que abrazaba. La mujer cerró su cuaderno y le ofreció una pequeña bolsita de tela. Esto es para ti. Dentro había un amuleto con un delicado bordado. Es una bolsita de Ping-N. Significa, paz en el corazón, para que tu alma esté tranquila. Catalina lo recibió, sin poder decir nada. La ligereza de aquel objeto contrastaba brutalmente con el peso de la misión que había cargado sobre sus hombros. Al atardecer, de camino a la estación de Taipei, las linternas rojas comenzaron a encenderse, tiñendo la ciudad de un tono anaranjado. En un paso de peatones, el semáforo se puso en rojo. Coches y personas se detuvieron al instante. Catalina, por inercia, dio un paso adelante, pero se detuvo. Nadie a su alrededor mostraba el menor signo de impaciencia. Simplemente, esperaban su turno en silencio. Esa imagen, por alguna razón, se le grabó en el alma. El semáforo cambió a verde. La gente comenzó a caminar al unísono. Una anciana con una bolsa pesada tropezó, y al instante, un joven extendió la mano para sostenerla. No hubo palabras, solo un leve asentimiento de gratitud. Un pensamiento repentino floreció en la mente de Catalina. Esta es la imagen de un país que no se puede medir con cifras. De vuelta en el hotel, colocó el pequeño amuleto sobre el escritorio. Afuera, una luna pálida flotaba en el cielo. La mirada gélida que sintió en Londres, las palabras hirientes que escuchó en Nueva York, ahora le parecían recuerdos lejanos. En el bordado del amuleto, una palabra suavemente trazada, Ping-N. Paz y calma. Catalina tomó su bolígrafo y abrió una nueva página en su cuaderno. Escribió una sola frase, más que las palabras, los gestos revelan a las personas. Y sonrió en silencio. Su mano derecha, aquella que siempre temblaba, ahora descansaba tranquila sobre la página. En el instante en que puso un pie fuera del aeropuerto de Estambul, un aire denso y cargado de calor la envolvió, robándole el aliento. El atardecer se extendía hasta el infinito, y a lo lejos, el llamado a la oración, el Adán, flotaba sobre la ciudad. En la pared de la terminal, un cartel de ayuda para la reconstrucción tras el terremoto se mecía con el viento seco. Voy a cubrir la zona del desastre, le dijo a su intérprete. Él la miró con sorpresa. Esa zona todavía está llena de escombros. Es peligroso. No importa, respondió ella. Hay algo que necesito comprobar. En Londres encontró rechazo. En Nueva York, ira. En Taiwán, amabilidad. Ahora, había venido a este lugar para descubrir cómo era percibido en esta tierra herida el país que ella llamaba la Nación del Silencio, Japón. El coche se adentró en el interior del país. Edificios derrumbados, minaretes inclinados, gente de pie en silencio junto a las ruinas. A donde quiera que mirara, las cicatrices del dolor seguían abiertas. Y sin embargo, en los ojos de la gente había una extraña serenidad. Hola, dijo al acercarse a un hombre de mediana edad y barba canosa. Su nombre era Met. Había perdido a su familia en el terremoto,
pero seguía trabajando en la reconstrucción. Catalina le preguntó, ¿qué opina de la ayuda que recibieron de Japón? Ahmed miró al cielo por un momento y luego, lentamente, comenzó a hablar. Eran silenciosos. Esa sola frase bastó para que el cuerpo de Catalina se tensara. ¿Silenciosos? Sí. No alzaban la voz. Solo actuaban. No importaba lo cansados que estuvieran, nunca perdían la sonrisa. Se arrodillaban frente a las casas destruidas, juntaban las manos por los que habían muerto y susurraban, perdón por llegar tarde. Los ojos de Ahmed se humedecieron. Vinieron a ayudarnos y, sin embargo, se disculpaban. Cuando vi eso, no pude contener las lágrimas. Comprendí lo que era el respeto. Catalina se quedó sin palabras. Silencio. En Londres había sido un arma de frialdad. En Nueva York, un símbolo de indiferencia. Pero aquí, en esta tierra de duelo, el silencio era una forma de oración que envolvía el dolor y la sinceridad. Los japoneses no habían pedido nada a cambio. Solo habían venido a proteger lo que quedaba del espíritu humano. Por eso, continuó Ahmed con voz suave, nunca podré olvidar a ese país. Más que los suministros que trajeron, fue su silencio lo que salvó mi alma. Mientras escuchaba esas palabras, algo dentro de Catalina se vino abajo. Se dio cuenta de lo superficial y frágil que había sido su búsqueda de titulares, su obsesión con el ruido de la victoria y la derrota. El silencio no era una derrota. Era una forma de confianza más poderosa que cualquier palabra. Al final de la entrevista, Ahmed le ofreció un pequeño rosario de cuentas. Llévalo contigo. Cuando tu corazón se sienta perdido, pasa los dedos por las cuentas. Te ayudará a preguntarte a ti misma antes de preguntarle a Dios. Catalina lo recibió con manos temblorosas. El tacto de las cuentas era frío y, a la vez, extrañamente cálido. El sol se ocultó y la oscuridad descendió sobre la plaza del pueblo. Alguien encendió una vela y comenzó una vigilia. La gente rezaba en silencio, con los ojos cerrados. Las llamas, mecidas por el viento, parecían el latido de un solo corazón colectivo. Catalina, sin darse cuenta, cerró los ojos también. La voz de su padre resonó en la lejanía, Japón nunca se ha disculpado. Pero ahora, sobre esa voz, otra se superponía. Se disculparon no con palabras, sino con acciones. Nadie vio las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Eran tan silenciosas que ni ella misma se dio cuenta de que estaba llorando. De vuelta en su hotel, el cielo nocturno estaba salpicado de innumerables estrellas. Catalina apretó las cuentas del rosario en su mano y susurró, quizás, simplemente, no sabía nada. En ese instante, su mano derecha, la que siempre temblaba, se detuvo por completo. Y en su corazón, algo comenzó a moverse, silenciosamente. A bordo del avión de regreso a Seúl, tras finalizar su cobertura en Turquía, el teléfono de Catalina Vargas vibró. En la pantalla, un correo electrónico de Ricardo, el productor del noticiero. El asunto, material y cambio de enfoque. El cuerpo del mensaje era una sola y gélida frase: prioriza las cifras sobre las emociones. Demuestra la superioridad con datos claros. Al leerlo, sintió como si su corazón se encogiera. Cerró los ojos, pero la imagen del cielo nocturno de Turquía y los rostros de la gente rezando en silencio no desaparecía. Ese silencio era más real que cualquier cifra, pensó, pero su murmullo fue ahogado por el rugido de los motores. Las luces de la cabina se atenuaron. Mientras los demás pasajeros se entregaban al sueño, ella fue la única que abrió su cuaderno. Índice de aprobación, ranking de impresiones, cifras de ayuda. Los números estaban ahí, ordenados y pulcros, pero su pulcritud ahora le parecía siniestra. Las cifras no tienen temperatura, pero el corazón de la gente sí. Escribió esa pequeña nota en un rincón de la página. El peso de una oración. ¿Cuántos puntos vale? A la mañana siguiente, al aterrizar en el aeropuerto de Incheon, el centro de noticias aún estaba en penumbra. El parpadeo de las luces fluorescentes se reflejaba en el techo.
No fueron sus colegas quienes la recibieron, sino una fila de monitores silenciosos. «Mon, ¿has vuelto?» La voz de Ricardo era grave y fría. «No está mal el material. Pero es demasiado emocional. Edítalo para mantener la objetividad». Catalina se mordió el labio. ¿Qué es la objetividad? En el terreno vigente llorando, agradeciendo, rezando. ¿Y usted me pide que descarte todo eso por ser emocional? Ricardo suspiró. La audiencia cree en los números, Mon. Las emociones se usan a conveniencia. Nuestro trabajo en las noticias es transmitir eso. Las palabras se le atoraron en la garganta. El rechazo en Londres, la soledad en Nueva York, la sonrisa en Taiwán, el silencio en Turquía. Ninguno de esos momentos podía medirse con cifras. Pero en los ojos de todas esas personas, sin duda, había una verdad. Pero yo vi ese silencio, dijo en voz baja. Nadie lo dijo con palabras, pero esa era la respuesta. La expresión de Ricardo se endureció. Mon, eres periodista, no poeta. La frase, corta y afilada, se le clavó como un puñal. Entró en la sala de edición sin decir nada más. En el monitor, las imágenes de la zona del desastre en Turquía se reproducían. Los rostros de la gente rezando, la luz de las velas, los ojos que miraban al cielo. La instrucción era superponer un titular, ayuda japonesa, las opiniones están divididas. En el momento en que tecleó esa frase, sintió una opresión en el pecho. ¿Divididas? Eso no era cierto. Lo que yo vi fue un respeto unánime. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Su mano derecha temblaba. Pero ya no era un temblor de miedo. Era un temblor de rabia y tristeza contenidas, que se desbordaba. En la parte inferior de la pantalla, había un pequeño campo para notas internas. Añadir, contiene expresiones emocionales. En ese campo, Catalina escribió en secreto una frase, el silencio no tiene fronteras. Al presionar el botón de enviar, algo dentro de ella se aclaró. Sabía que no había vuelta atrás, pero no le importaba. Al salir de la sala de edición, los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del pasillo. Una luz pálida iluminaba los rascacielos, anunciando el comienzo de un nuevo día. Catalina se detuvo y levantó la mano hacia la luz. Era del mismo color que las llamas de las velas que había visto en la plaza de Turquía. Detrás de los números, hay personas. Quería contar esa verdad. Esa pequeña decisión, que en ese momento parecía un simple acto de rebeldía, se convertiría en la fuerza que la liberaría de las cadenas del periodismo tradicional. Pero en ese momento, la propia Mona aún no lo sabía. En el instante en que puso un pie en el aeropuerto de Haneda, una extraña tensión recorrió el cuerpo de Catalina Vargas. Era el silencio. El ruido de los motores, las conversaciones de la gente, todo parecía atenuado, como si la ciudad entera existiera con el volumen bajo. Así que esto es Japón. La voz que se le escapó fue más débil de lo que esperaba. El intérprete que caminaba a su lado sonrió. Todos son muy silenciosos, pero se darán cuenta de tu presencia, no te preocupes. Pero para Catalina, esa quietud era inquietante. En Londres, había sido un silencio de rechazo. En Turquía, un silencio de oración. Aquí, parecía un silencio vacío de toda emoción. La nación del silencio. Anotó esa frase en su cuaderno como posible título para su programa. En el fondo, creía que esa sería su carta de triunfo definitiva. A la mañana siguiente, se plantó frente a la estación de Shibuya. El famoso cruce peatonal, un torrente de miles de personas, pero nadie chocaba con nadie. Nadie gritaba. Y, sin embargo, apenas se oían conversaciones o risas. Es increíble. Tanta gente, y tanto silencio. Apretó el micrófono y se paró frente a la cámara. Hola a todos, soy Mon Kon-yeon de KBS Corea. Lo que siento aquí, en Shibuya, Japón, es un silencio anormal. ¿Es esto cortesía o simple indiferencia? Enfatizó deliberadamente el tono provocador.
El equipo de grabación bajó la mirada, sin decir nada. Comenzó a abordar a los transeúntes. ¿Qué opina de Corea? Unos estudiantes se sorprendieron al principio, pero luego sonrieron y respondieron con calma, no tenemos una mala impresión en particular. Los japoneses no se enfadan, pensó mientras se veía a sí misma en el monitor de la cámara. Su rostro sonreía, pero sus ojos estaban fríos. En ese momento, una vocecita a sus espaldas la interrumpió. Disculpe, ¿podrían hacer la grabación un poco más en silencio, por favor? Una mujer mayor, con una bolsa de la compra, estaba de pie junto a ella. Su voz era suave, pero clara y firme. Es que ahora mismo hay una excursión escolar por esta calle. Le agradecería que no asustaran a los niños. Las palabras dejaron a Catalina sin respuesta. No era una queja, era una petición de consideración. No había ira ni negación, solo palabras tranquilas que mostraban preocupación por los demás. El intérprete sonrió levemente. Este es el silencio japonés. Hay cosas que se comunican sin necesidad de hacer ruido. Catalina no pudo rebatirlo. Sintió que algo en su interior comenzaba a derretirse. Al terminar el rodaje, revisaba las imágenes sola en un café. En medio de la multitud, había visto miradas de complicidad, pies que cedían el paso, gestos sutiles. Todo fluía en una armonía casi coreografiada. Nadie les da órdenes, ¿cómo pueden estar tan organizados? Murmuró para sí misma. La respuesta estaba en las imágenes. Un semáforo se ponía en verde y la gente comenzaba a caminar al unísono, pero nadie chocaba con los hombros de otro. El movimiento era tan natural que resultaba casi hermoso. La nación del silencio. El título que ella misma había ideado de repente le pareció vergonzoso. Afuera del café, la gente salía del trabajo, caminando a paso rápido. Nadie gritaba, pero todos se ofrecían pequeñas muestras de consideración. Sostener la puerta para el que venía detrás, recoger una cartera que se había caído, ayudar a un niño. No había palabras, pero sí un aire palpable de personas cuidando de otras personas. Catalina respiró hondo y abrió su cuaderno. El silencio de un día era la voz del corazón. La punta de su bolígrafo tembló. Pero ya no era el temblor del miedo de antaño, sino la vibración de una certeza que estaba a punto de alcanzar. En la habitación de su hotel, mientras organizaba sus notas para la edición, su teléfono se iluminó. Una notificación de redes sociales. Un comentario de un japonés en su antiguo post sobre la discriminación que sufrió en Londres. Entiendo un poco cómo te sentiste. Odiar a alguien es más fácil que tratar de entenderlo. Te apoyo en tu reportaje. Catalina se quedó mirando la pantalla, inmóvil, durante un largo rato. Sintió un calor suave que se extendía por su pecho, y el temblor de sus dedos se detuvo. Entender es más difícil. Repitió esas palabras en voz baja. Y esa frase derritió el último trozo de hielo que quedaba en su corazón. Afuera, la noche de Shibuya estaba brillantemente iluminada por los neons, pero dentro del alma de Catalina, una luz mucho más tranquila y amable comenzaba a brillar. La corteza de madera de la puerta roja, el akamun, parecía haber absorbido siglos de historia, devolviendo la luz de la mañana con una profunda resonancia. Catalina Vargas se detuvo un instante antes de cruzar el umbral. El cielo estaba despejado, las hojas de los árboles se mecían en silencio. Aquí, aunque los sonidos eran mínimos, el mundo se movía con una certeza innegable. Esa sensación se le adhirió a la piel. Encendió la cámara. La mano que sostenía el micrófono ya no temblaba. En su lugar, había una cuidadosa deliberación al elegir sus palabras. Se acercó a un estudiante sentado en un banco. Gafas de montura negra, un libro grueso sobre las rodillas. Catalina hizo una profunda reverencia antes de hablar. Disculpe la interrupción. ¿Podría escuchar sus pensamientos solo un momento? El estudiante colocó un marcapáginas en su libro y levantó la vista. No había sorpresa en su rostro, pero tampoco rechazo. Es usted la periodista de Corea, ¿verdad? Catalina asintió.
Se tragó la introducción provocadora que había planeado y eligió una pregunta diferente. ¿Cree que tiene sentido comparar un país con otro? El estudiante reflexionó un momento. El acto de comparar es muy humano. Pero si comparamos, necesitamos un propósito. Comparar para ganar, en la mayoría de los casos, empequeñece nuestra capacidad de comprensión. En el fondo del pecho de Catalina, un hilo invisible pareció soltarse. ¿Y qué tipo de comparación tendría sentido entonces? Una comparación para aprender, respondió él. No para ver quién está por encima o por debajo, sino para entender en qué somos diferentes. Y una vez que encontramos una diferencia, en lugar de culpar al otro, buscamos que podemos mejorar nosotros mismos. Así es como yo lo veo. Catalina bajó la vista y trazó con el dedo la veta de la madera del banco. La textura irregular, el relieve bajo su piel, le pareció más elocuente que cualquier palabra. ¿Y qué hay de los rankings? A veces, la evaluación del mundo refleja una realidad. El estudiante negó lentamente con la cabeza. Un ranking es una fotografía. Captura un instante, y eso tiene su valor. Pero la vida es un video. Es continua. Si ignoramos la continuidad y juzgamos solo por la fotografía, perdemos el contexto esencial de la historia. Catalina no pudo evitar sonreír. La imagen de las velas temblando en la plaza de Turquía flotó en su memoria. Esa quietud era una continuidad que ninguna fotografía podría capturar. ¿Cree que Japón es superior a Corea? La pregunta salió de su boca con una firmeza que la sorprendió a sí misma. El estudiante entrecerró los ojos ligeramente y respondió con calma, la palabra, superior, es conveniente, pero empobrece el mundo. Tanto Japón como Corea tienen cosas de las que aprender y cosas que corregir. Acumular esas lecciones es lo que construye el futuro. Por eso, ¿no puedo responder a una pregunta sobre superioridad? Se hizo el silencio. Pero no era un silencio frío. Era un silencio de respeto, un espacio en blanco tan elocuente como las palabras. Catalina tomó aire y eligió su última pregunta. ¿Qué opina de Corea? El estudiante sonrió, un poco sorprendido, y luego su rostro se tornó serio de nuevo. Me gusta. Su música y su cine son fantásticos, y la intensidad de sus debates es estimulante. A veces, esa intensidad se cede y chocamos, pero si esa energía se canaliza correctamente, puede hacer que una sociedad avance muy rápido. Por eso, creo que sería bueno si pudiéramos intercambiar nuestro fervor y nuestra calma. Que ustedes nos dieran un poco de su pasión y nosotros les diéramos un poco de nuestra serenidad. Caminar uno al lado del otro, así, ¿sería lo ideal? En lo más profundo de su ser, algo se deshizo y se reconfiguró en silencio. Catalina se sentó en el borde del banco. Dirigió el micrófono hacia sí misma. Durante mucho tiempo, he visto el mundo en términos de ganar y perder. Pero en este viaje, he aprendido lo que el silencio puede decir, lo que un gesto puede transmitir, lo que una oración puede tejer. Sus palabras me han ayudado a entenderlo por fin. El estudiante sonrió con timidez, se levantó e hizo una reverencia. Nosotros también podemos aprender a través de su viaje. Por favor, cuídese. Y cuente la historia con honestidad. Ante esas palabras, Catalina inclinó la cabeza profundamente. La luz roja de la cámara seguía parpadeando, pero decidió dejar de grabar. Este silencio, pensó, merecía ser grabado en su interior, no en una cinta. Cuando salió por la puerta roja, el cielo se había vuelto de un blanco luminoso. La sombra de la puerta dibujaba un contorno nítido en el suelo, que temblaba con el viento. Catalina sacó su teléfono y le envió un mensaje corto a su productor. Voy a abandonar la estructura de confrontación. El programa se basará en el diálogo. Enviar. La punta de sus dedos ya no temblaba. Una campana silenciosa sonó en su interior. En la esquina de la calle, vio un pequeño santuario sintoísta. Se detuvo frente al torii e hizo una profunda reverencia. No fue una oración, sino una promesa. La promesa de poner la dignidad de las personas por delante de las cifras y las palabras. El viento sopló y las hojas susurraron.
Ese sonido parecía unir el silencio de Londres, la sonrisa de Taiwán, la oración de Turquía y la consideración de Shibuya en una sola melodía, que la impulsó hacia adelante. Catalina Vargas comenzó a caminar. Ya no por el camino de la victoria y la derrota, sino por el de la comprensión. Con un mapa de encuentros en la mano, en lugar de un mapa de rankings. Y aún no lo sabía, pero el diálogo de ese día la llevaría a una decisión en la sala de edición que cambiaría su vida, una decisión que reescribiría en silencio su pasado y hasta las palabras de su padre. El invierno en Seúl es gélido. En los pasillos del centro de noticias, el eco de los pasos sonaba duro y seco. Afuera, la nieve caía, envolviendo la ciudad en un filtro gris. Catalina Vargas empujó la puerta de la sala de edición. En los monitores, las miniaturas de sus grabaciones formaban un mosaico de instantes congelados. Sobre su silla, había un sobre. El remitente, el productor. Dentro, una nota breve, decisión de emisión, estructurar enfatizando la comparación. El silencio de Japón debe enmarcarse como ambiguo, ni positivo ni negativo. Sintió que le faltaba el aire. Todo lo que había visto en su viaje parecía ser negado por esa sola frase. Reprodujo el material. Las calles de Londres, el cruce de Nueva York, el puesto de comida de Taiwán, la oración de Turquía, la multitud de Shibuya. Cada escena respiraba una vida silenciosa. Eran partículas de existencia que no podían ser etiquetadas como victoria o derrota. Catalina respiró hondo y agarró el ratón del ordenador. No volveré a descuartizar a las personas para que encajen en una cifra. Sobre las imágenes de la noche de Turquía, superpuso la voz del estudiante de la Camon, comprender es no intentar cambiar al otro. En el instante en que las dos pistas se unieron, las oraciones en la pantalla parecieron iluminarse, como si respondieran. Un miembro del equipo se acercó y le susurró, ¿esta edición va en contra de la política del canal? Probablemente la modifiquen. Catalina sonrió con calma. Lo sé. No importa. Quiero dejar esto. Afuera de la ventana de la sala de edición, la nieve comenzaba a acumularse. El blanco lo cubría todo, borrando todas las fronteras. Era, pensó, el color del silencio. El día de la emisión, el título del programa había sido cambiado. Ya no era La Nación del Silencio, sino El País de las Voces Inaudibles. La narración comenzó, el silencio no era indiferencia. Era la delicadeza de elegir las palabras al pensar en el otro. En la pantalla, imágenes de la gente deteniéndose en el cruce de Shibuya. El momento en que una anciana caía y las personas a su alrededor la ayudaban sin decir una palabra. La cámara se centraba en las manos que se unían, en la comunicación sin palabras. Ese era el corazón del programa. Cuando terminó la transmisión, la redacción quedó en silencio por un momento. Para aquellos acostumbrados a un periodismo de cifras y confrontación, este programa era una anomalía. Pero era cálido. En las redes sociales, los comentarios comenzaron a fluir. Lloré. Por primera vez entendí el significado del silencio. Estoy orgulloso de que haya una periodista así en Corea. Entre ellos, había un mensaje privado. El remitente era anónimo. Viendo su programa, recordé las últimas palabras de mi hermano, que murió en Japón. Gracias. Siento que por fin he podido decirlas. Catalina miró la pantalla y cerró los ojos por un momento. La luz de la oración de Turquía resurgió en su mente. Tomó un bolígrafo y abrió la última página de su cuaderno. Y escribió en silencio, el silencio es la voz de aquellos que no tienen palabras. Cuando perdemos la capacidad de escucharlo, nos volvemos más pobres. Nunca más volveré a malinterpretar el silencio. Cuando cerró el cuaderno, la nieve había dejado de caer. Afuera, una luz suave comenzaba a bañar la ciudad. Catalina se puso la bufanda y salió del edificio. Caminó en línea recta sobre la nieve fresca, tan silenciosa que no dejaba huellas. No tenía un destino fijo, pero sabía que su próximo viaje ya no sería para un reportaje, sino para un diálogo. Y al otro lado de la pantalla, alguien observaba sus pasos.
No con palabras, sino con una mirada que era como una oración. La nieve se derritió y la primavera llegó a Seúl. Habían pasado 6 meses desde la emisión de aquel programa. Catalina Vargas salió del edificio de cabeza y caminó lentamente, observando los brotes verdes en los árboles de la avenida. Ya no llevaba su acreditación de periodista colgada del cuello. En su lugar, sostenía un cuaderno delgado y un libro. Era su primer libro publicado, titulado Las voces que vi en la Nación del Silencio. El libro no fue un éxito de ventas, pero se leía en silencio, de forma constante. Muchas personas escribían en sus reseñas: cada vez que lo leo, siento la necesidad de bajar el volumen de mi propia voz. No sabía que entender al otro requería tanto coraje. Su editor le había dicho: no es un libro llamativo, pero sus palabras perduran con el tiempo. Catalina sonrió y respondió: está bien así. El silencio es algo que llega con retraso. Su vida ahora era tranquila. Lejos del campo de batalla que llamaba reportaje, daba clases como profesora invitada en la universidad sobre ética y medios de comunicación. En el aula, preguntaba a sus estudiantes: ¿cuál creen que es el papel de las noticias? Cuando alguien respondía: contar la verdad, Catalina negaba con la cabeza suavemente. No. Es no elegir una verdad. Es aprender a escuchar, incluso en el silencio. Ese es el primer trabajo de un periodista. Los estudiantes la escuchaban en silencio. Y en esa quietud, había una calidez de comprensión palpable. Al terminar la clase, se colgó el bolso al hombro y cruzó el patio de la universidad para salir. Los pétalos de las flores danzaban en el viento. A lo lejos, una joven con una cámara se le acercó. Profesora Mon, vi su reportaje en Japón. Decidí ser periodista después de ver ese programa. Catalina se sorprendió un poco y luego sonrió con calma. Vaya, todavía hay gente que se acuerda de ese programa. Sí. Nunca olvidaré la imagen de la oración en silencio. En los ojos de la joven brillaba el mismo fervor que una vez tuvo ella. Mirando esa luz, Catalina renovó un voto silencioso en su corazón. La comprensión es algo que se hereda. Esa noche, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir un nuevo manuscrito. El título aún estaba en blanco, pero el tema estaba decidido: lo que viene después del silencio. El coraje de escuchar, la amabilidad de no hablar. Con cada trazo del bolígrafo, su viaje pasado resurgía. La mirada de Londres, la hostilidad de Nueva York, la sonrisa de Taiwán, la oración de Turquía, el silencio de Shibuya y el diálogo de la Camon. Ahora, todos esos puntos estaban conectados por una sola línea. El viento entró por la ventana y una página de su antiguo cuaderno se levantó. La primera frase que había escrito llamó su atención: más que las palabras, los gestos revelan a las personas. Catalina sonrió y cerró el cuaderno. Mañana, en su clase, les transmitiría esas palabras a sus estudiantes. Que lo que cambia el mundo no es el volumen de la voz, sino la sinceridad que habita en el silencio. En la ciudad, los cerezos nocturnos comenzaban a florecer. Ella caminaba lentamente bajo ellos, ya no como periodista, sino como viajera. Y en su corazón, susurró: el silencio no fue el final. Fue el comienzo del diálogo. El viento de primavera sopló, y un pétalo de cerezo cayó sobre su cuaderno. Ella lo envolvió con la punta de sus dedos y sonrió, como si recibiera una nueva vida.